contento de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Es una de las enseñanzas más importantes del budismo tibetano, no solo de mi tradición, la tradición Sakya, que es una de las 4 principales, sino es una de las enseñanzas más apreciadas por todas las tradiciones tibetanas, porque viene directamente del Buda de la sabiduría de Manjushri. Manjushri, el Buda de la sabiduría, en 4 líneas resumió todo el camino espiritual y destacó por encima de todo 3 estados espirituales. Hay muchos estados virtuosos, sanos, espirituales, pero hay 3 que son indispensables, que sí o sí tenemos que realizar: renuncia, bodhicitta y vacuidad. Y estas 4 líneas hablan de momentos claves de, ¿cómo diríamos?, de transición en nuestro camino espiritual. Fases que sí o sí tenemos que superar para madurar en el camino. Y esta enseñanza la he recibido de mis queridos maestros, mi querido maestro Chokyi Tenzin Rinpoche, que me dio los votos de monje, su santidad Gompa Trizin Rinpoche, también Khenchen Abe Rinpoche, muchos maestros. He recibido esta enseñanza varias veces y a la vez la he enseñado en varios países. La suerte es que tenemos un acceso privilegiado a la visión del Buda, particularmente la visión iluminada de Manjushri, de lo que es nuestro mundo, lo que es nuestra vida y cómo progresar en el camino espiritual. Entonces, sin esta luz que rompe cortas las sombras, sin esta sabiduría privilegiada de un ser iluminado, nosotros con nuestro mejor intento, con nuestra mejor educación, con nuestra mejor inteligencia, no daríamos con el camino óptimo hacia el despertar. Hoy nos encontramos envueltos en velos, como dije, físicos, nuestra conducta muy arraigada, velos emocionales, velos conceptuales, que no nos permiten ver exactamente la realidad de quiénes somos y cómo progresar en el camino espiritual. Entonces hoy tenemos acceso a una enseñanza que el Buda de la sabiduría dio al fundador de la tradición Sakya. Y se la dio cuando era muy pequeño, cuando solo tenía 11 años. Se dice que era un ser extraordinario, un ser transmundano, o sea, alguien que ya había logrado el 10º nivel de la iluminación. Y eligió venir a este mundo como un bodhisattva, con la misión de extender la luz, de extender el Dharma. Y fue reconocido desde una temprana edad como alguien muy especial. Y su madre, porque su padre murió muy joven, reconociendo y recibiendo este consejo de muchos maestros que era un niño superdotado, extraordinario, un futuro guía y maestro espiritual, eligió al mejor maestro de ese entonces para que sea su tutor personal, ¿verdad?, que lo guíe personalmente. Y ese tutor le dijo: tú no eres un niño común y corriente, entonces tu educación, tu formación no va a seguir la de otros niños o otros, como diríamos, practicantes espirituales. Vamos a empezar con un retiro de 6 meses. Lo primero que tienes que hacer es entrar a los 10 años
entrar y hacer un retiro en solitario, en claustro, enfocándote en el Buda de la sabiduría Manjushri, invocándolo, visualizando, recitando su mantra. Entonces, Sachekhunga Nyingpo empezó a hacer su retiro siguiendo las instrucciones de su mentor, de su guía, y al cabo de unos meses, por la pureza de su mente y de su corazón, pudo reconocer, vivenciar el Buda Manjushri. Y el Buda Manjushri le dio las claves del camino espiritual, las claves para despertar toda la sabiduría que tenía de otras vidas pasadas. Y las vamos a leer juntos en las primeras páginas, en la página número 2, donde dice los versos raíz. Si estás apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Si estás apegado a los 3 reinos, no tienes renuncia. Si estás apegado a tu propio beneficio, no tienes bodhicitta. Si surge aferramiento, no tienes la visión. Entonces, para nosotros es casi como un enigma, ¿verdad?, que hay que descifrar. Entonces, mi labor va a ser explicar de una manera muy accesible estas 4 líneas que engloban la teoría y la práctica del camino espiritual. Las primeras 2 explican el estado de renuncia. La tercera explica la perfección del amor y la compasión, bodhicitta. Y la cuarta, la sabiduría, la meditación y la sabiduría. Lo que vamos a usar en este curso es principalmente el comentario de Trapa Gyaltsen, que fue el hijo de Sachekhunga Nyingpo. También pueden ver que hay otro comentario mucho más breve en la página 6 de Sakya Pandita, que viene a ser el nieto de Sachekhunga Nyingpo. Y después hay un comentario más moderno. Este solo tiene 100 años de antigüedad, que es en la página número 10 de Janjam Khyentse Wampo. Muy bien. Entonces me hice algunas notas para asegurarme de cubrir todos los puntos más importantes de este texto. Primero, para dar algo de contexto, en el budismo, de acuerdo a las tradiciones tibetanas, hay 2 linajes. Hay un linaje que es las escrituras sagradas, que se transmite también de generación en generación. Y hay otro linaje que es el linaje oral, que se pasa de un maestro a otro maestro, en donde las enseñanzas no son elaboradas, detalladas, extensas, sino las enseñanzas se transmiten en la forma de claves o aforismos muy breves. Entonces, esta enseñanza en realidad está diseñada para un ser iluminado como Sachekhunga Nyingpo. Pero para nosotros sirve igual, porque como toca todos los puntos importantes del camino, nos va a ayudar a entender cada etapa y saber situarnos. La primera línea, si estás apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Aquí Manjushri, con su espada de sabiduría, está trazando una línea en el suelo para distinguir lo que es mundano de lo que es espiritual. Y hay muchas maneras válidas de hacerlo, correctas de hacerlo. Aquí explica a lo mejor la forma más exigente, más sublime. Y vamos a verlo juntos. Vamos a empezar a leer desde la página número 3, porque hay un antecedente muy importante. Dice:
que los benévolos maestros y las compasivas deidades tántricas en las que tomo refugio desde mi corazón, por favor, me bendigan. Y vais a ver que muchos de los textos y comentarios budistas, no solo los tibetanos, los clásicos indios también, empiezan con un gesto de humildad por la parte del autor. Lo que voy a compartir, lo que voy a componer a continuación, no es una innovación, no es algo que yo he descubierto. Estoy simplemente iluminando luz a las enseñanzas del Buda. Estoy, en algunos casos, decorando lo que es las enseñanzas del Buda. Entonces, piden bendiciones de los maestros y de los Budas para que el texto que va a componer sea correcto y sea genuino. Y esta segunda línea es muy importante. Dice: es inútil hacer nada que no sea espiritual. Para practicar de acuerdo al Dharma, te pido que escuches las claves de separarse de los 4 apegos. Ahora, empezar el texto con esta frase es muy tajante, muy poderoso. Dice: es inútil hacer nada que no sea espiritual. Muy poderoso. Aquí podríamos invertir varias horas solo en explicar esta línea. Está relacionado con la genuina felicidad. Si la genuina felicidad consiste en habitar el estado natural, estar en armonía con la verdad, entonces todo lo que no sea eso no rinde al final. O sea, podemos hacer muchas cosas en nuestra vida para suavizar samsara, la existencia mundana, para sentirnos mejor físicamente, ¿verdad? A lo mejor ahora estás muy cómodo en tu butaca, pero puedes poner un cojín más, ¿verdad? Puedes ponerte cremas en las manos. Podemos siempre estar más cómodos. Si tienes un conflicto con un familiar, con un compañero en el trabajo, puedes tratar de mejorar esa relación. Si tienes estrés o ansiedad, puedes emplear alguna técnica terapéutica para aliviar ese estrés, esa ansiedad. Pero todo eso son tiritas, una curita, es un parche, es una solución temporal, no atiende a la causa raíz, a la causa real de nuestros problemas, que es estar en desarmonía con la realidad de quienes somos. Entonces, hay 2 posibilidades en esta vida. Seguimos haciendo remiendos, ¿verdad? Seguimos compensando, empleando todo tipo de estrategias de compensación para hacer nuestra existencia mundana más dulce, ¿verdad? O podemos radicalmente transformar nuestra vida para que se ajuste, para que se acomode, para que esté en armonía con la verdad. Y en la medida que lo hacemos, surge bienestar, surge satisfacción, surge la felicidad genuina. Entonces me gustaría empezar aquí. Es un tema delicado y no difícil de comprender intelectualmente, conceptualmente, pero sí muy difícil de apreciar. Porque toda nuestra vida estamos condicionados por nuestra cultura, por los medios, en creer que la felicidad se logra fuera de nosotros. Que la felicidad consiste en tener
experiencias agradables con personas maravillosas, que consiste en tener riqueza o fama, ser importante, tener poder. Pero de acuerdo a los grandes maestros, y este es el enfoque de esta primera línea de Manjushri, ninguna de esas estrategias va a lograr satisfacernos. Lo mejor que pueden hacer es distraernos por un tiempo de nuestro estado de inconformidad, de nuestro estado de tristeza, honestamente, nuestro estado de no estar iluminados, de no estar viviendo plenamente la realidad de quienes somos. Entonces, es como alguien que se encuentra en un sitio en donde no pertenece. Imagina que nosotros estamos a la deriva en el mar. No pertenecemos en el mar. No somos peces, ¿verdad? Entonces, podemos hacer algo para mejorar nuestro tiempo en el mar. Tener un flotador, saber nadar mejor, ¿verdad? Poner panza arriba, ser el muerto, que alguien nos traiga agua potable, agua dulce para beber, alimento de vez en cuando, que alguien nos proteja del sol, que alguien ayude como diríamos, a protegernos de los tiburones. Pero no pertenecemos en el agua. Nunca vamos a estar plenamente bien, a gusto, cómodos, ¿verdad? Entonces estamos siempre implementando métodos de compensación para sobrevivir mejor en el agua. Se me ocurrió espontáneamente este ejemplo porque muchas veces a samsara se le describe como el océano de samsara, el océano del sufrimiento. Y para algunos de ustedes este término puede ser nuevo. Simplemente quiere decir la existencia que proyecta el ego, la ignorancia. O sea, nuestro mundo actual, ¿verdad? En España algunas personas cuando visitan nuestro centro hacen un retiro de 4 días o 10 días. Cuando tenemos que despedirnos dicen: ahora tengo que regresar a samsara. Están un poco tristes de dejarnos. Los españoles toman mucho tiempo a despedirse, mucho abrazo, mucho, me imagino igual que aquí. Pero no, el centro también es samsara. Samsara no es un sitio físico, no es este planeta, este universo, es la realidad del ego, la realidad mundana. Entre nosotros puede haber un ser iluminado, un espía que mandó el Buda. Entonces todos aquí estamos en samsara, pero esa persona iluminada está en nirvana. Está sentado al lado tuyo, pero esa persona está habitando la realidad pura y nosotros la realidad impura de malestar y sufrimiento por estar fuera de nuestra realidad natural, de quienes somos. Entonces, este fue mi primer descubrimiento. Esta línea: es inútil hacer nada que sea espiritual. Y después exploré diferentes caminos espirituales y encontré que muchos eran valiosos, pero para mí personalmente coincidía mejor el budismo, particularmente la presentación tibetana. Me pareció muy práctica, ¿verdad? Y a la vez muy profunda. Entonces, muchos estamos aquí porque hemos participado en algunos cursos en línea, hemos desarrollado algunos experimentos con la práctica meditativa y vemos que funciona y queremos aprender más, queremos tener más herramientas, más recursos para mejorar y crecer personalmente. Pero cambia enormemente si
O de la perspectiva del Buda de la sabiduría Manjushri, el camino espiritual realmente comienza cuando descubrimos qué es la genuina felicidad. Hasta que eso no está claro, podemos estar haciendo cosas espirituales, yoga, meditación, teniendo buena conducta, poniendo incienso, sosteniendo un mala, recitando algún mantra, ¿verdad? Podemos vestirnos raros, ¿verdad? Pero realmente no estamos acercándonos a la verdad última, a la felicidad última. Entonces es tan importante que empecemos aquí con la renuncia. Y renuncia a lo mejor no es el mejor término, estamos pidiendo prestado una palabra que ya existe en nuestro idioma y dándole otro sentido en otro contexto. Entonces a lo mejor podemos usar sánscrito o tibetano para obligarnos a replantearnos. Estamos hablando de dos cosas con renuncia. Es un estado espiritual que, por un lado, madura por encima del brillo samsárico. Eso quiere decir la atracción que tiene los métodos de compensación, la felicidad falsa, ¿verdad? Entonces, maduramos por encima de esa atracción. Y simultáneamente perseguimos, nos interesamos por la felicidad genuina. Y su primera presentación o definición es simplemente libertad. La manera de describir el desarrollo espiritual, la primera enseñanza del Buda, era simplemente decir libertad. Libertad de samsara, que quiere decir libertad, estar libre de ser quien tú quieras ser. Que no estés obligado a comportarte de una manera por los patrones, por las costumbres, por los malos hábitos. Que no estés obligado a sentir algo cuando las emociones se apoderan de ti. Que no estés obligado a reaccionar impulsivamente por los impulsos del egocentrismo, la obsesión de vernos como el centro del universo. Y libres de la ignorancia, libres de la confusión, libres del dominio del ego. Entonces, ese es el primer enfoque, la primera presentación del desarrollo espiritual del Buda, ¿verdad? Lo que realmente es renuncia. Es, por un lado, soltar los proyectos mundanos y perseguir, adoptar el proyecto espiritual, el proyecto de la liberación del ser. Liberarnos de todas las condiciones limitantes, todos los velos conductuales. Vamos a resumirlo en 4. Conductuales, emocionales, estados mentales, egocentrismo y la ignorancia fundamental. Luego, en enseñanzas a discípulos más avanzados, el Buda presentó un camino no diría un camino, sino un resultado espiritual mayor. No solo basta con librarnos de estos 4 velos, deberíamos también mejorar a todo nivel. Y eso se puede resumir: mejorar en virtud y mejorar en sabiduría. Hasta finalmente poder vislumbrar, poder experimentar intuitivamente y directamente la verdad última y lograr la iluminación. No solo la liberación de samsara, estar libres del karma, del renacimiento, del sufrimiento, sino lograr un estado sublime que nos empodera, nos capacita para contribuir de la mejor manera a la vida de los demás, al desarrollo de los demás, lograr la perfecta budeidad. Entonces podemos decir que
la motivación espiritual, de acuerdo al Buda, se puede ver en dos niveles: Patimoksha y Bodhicitta. Patimoksha quiere decir la liberación de samsara, liberarnos de todo lo negativo, todas las limitaciones, todos los velos. Y Bodhicitta es el logro supremo de la budeidad, el Buda completo, que puede de allá en adelante contribuir de la mejor manera a la vida de los demás. Entonces, como este texto está orientado hacia un élite espiritual, personas que se han formado teóricamente estudiando filosofía por muchos años, que han realizado retiros por muchos años, y aquí simplemente da las claves esenciales de los 4 grandes pasos. Entonces, materialismo espiritual no es, como diríamos, el negocio con el Dharma, ¿verdad? El negocio con la espiritualidad, el engaño y la manipulación. Eso ya se asume que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Entonces, aquí en esta primera línea, nuestro autor Jetsun Trapa Gyaltsen va a aclarar el materialismo espiritual, queriendo decir qué práctica espiritual va a ser efectiva y cuál es materialismo. Estamos meditando, estamos estudiando, pero lo estamos haciendo con una motivación baja, que solo busca algún logro cercano. Quiero meditar para que otros me conozcan como meditador, ¿verdad? Por ejemplo, tenía una amiga en Valencia que me consideraba su mentor, su guía. Entonces se acercó un día y me dijo: Lama Rinchen, te quería preguntar si crees que estoy lista para enseñar meditación. Creo que sería muy beneficioso. A mí me ha ayudado tanto. Me gustaría esto compartirlo con tantas personas que están sufriendo en el mundo y me han pedido que dé cursos de meditación, ¿no? Porque yo en muchas enseñanzas digo, no seas ambicioso en compartir el Dharma. Espera que personas te inviten, te pregunten, ¿no? Entonces ella, sabiendo eso, dijo: me han preguntado, me han invitado a dar cursos. Y entonces yo, muy curioso, dije: qué curioso que te hayan invitado, ¿no? Entonces, ¿cómo es así, verdad? Bueno, estaba caminando por Valencia, pasé por un centro de yoga, entré y les dije que yo daba cursos de meditación. Bueno, eso no es exactamente lo que quiere decir que alguien te haya pedido que des cursos. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces disfrazamos, ¿verdad?, una ambición personal con una fachada, ¿verdad?, espiritual. Y el propósito es realmente llamar la atención, ser reconocido, que las personas te admiren y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Por ejemplo, hay muchas personas que apenas le conoces te dicen: yo soy vegano, ¿verdad? Excelente que eres vegano, pero no es necesariamente publicarlo en todos los sitios. Las personas que comen salchichas nos dicen: yo como salchichas, ¿verdad? Entonces, si conocen a maestros tibetanos, en general la cultura tibetana tiende a ser muy discreta. Tu desarrollo espiritual tiene que ser un proyecto privado, íntimo. Y cuanto más íntimo y privado sea, más probabilidad de éxito tenga. Menos obstáculos vas a enfrentar y también menos corrupción interna, ¿verdad? Y esto es un tema que me gustaría que resalten los que están tomando nota.
Porque vamos a enfrentar dificultades o retos en este intento de mejorar como persona, mejorar nuestro estado mental. Pero ninguno de ellos nos va a derrotar. Solo hay uno que nos derrota, y es el autosabotaje. Entonces es muy importante que parte de nosotros, una metaconciencia, esté alerta, atenta de la posibilidad del autoengaño. Porque es el peligro en mayúsculas que puede realmente interrumpir, cortar nuestro desarrollo espiritual. ¿Y cómo ocurre? Pues una vez que valoramos el Dharma, pensamos que las enseñanzas espirituales son maravillosas, son dignas, son puras, son profundas, son elevadas. Queremos pertenecer, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, pasamos a estar en una caja, samsara, siguiendo proyectos mundanos, ¿verdad?, a mudarnos a otra caja, pero con decoración espiritual, ¿verdad? Y cuando atrapas a tu ego en esa cajita espiritual, él es muy pícaro, muy mañoso, muy ingenioso, y va a encontrar alguna manera de sobrevivir en esa cajita espiritual, ¿verdad? Incluso puede crecer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Que con esto quiero decir que no basta con estudiar, reflexionar, tener buena conducta, meditar, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, dice Manjushri en esta primera línea, que lo estemos haciendo bien, que seamos un practicante genuino, que nuestra motivación sea buena y que la aplicación sea realmente honesta, buena, pura, genuina, para que nos transforme.